Este es el doctor Osvaldo Oscar Marino, aquí para compartir unos minutos en esta No Te Rindas, una programación que hemos comenzado para hacer de bendición al pueblo de Dios. Como pastor y psicólogo, hemos visto la necesidad de traer un poco más de conocimiento al pueblo de Dios acerca de lo que es la psicología cristiana. Psicólogos Cristianos, un ministerio que comenzamos, solamente pusimos en internet una página hace un mes, en mayo comenzamos con esa página y hemos recibido arriba de 400 y pico de pedidos de hermanos de diferentes iglesias en todo el mundo de habla hispana con necesidades. Sabemos que el poder de Dios es absoluto y Él responde las oraciones, pero muchas veces quizás la fe débil de algunos hermanos no permite que esa bendición, esa lluvia de bendiciones que Dios envía sobre todos sus hijos, en sanidad, en liberación, en prosperidad, no llegan. Hay veces que hay circunstancias, situaciones, conflictos en los hogares y hay hermanos que no saben cómo resolverlo. Entonces estamos empezando una programación. Vamos a tratar de salir bastante a menudo, pero queremos algo de parte de ustedes, que es que nos soliciten los temas que quieran escuchar. Vamos a trabajar psicología cristiana y esta noche vamos a compartir el porqué de psicología cristiana, por qué existe la psicología cristiana y cómo es y cómo debe ser la genuina psicología cristiana. Por lo tanto, si has llegado y quieres, es apenas unos 10 minutitos de charla contigo en esta noche, pero no te olvides, vamos a querer que nos escribas, que nos busques allí en el Facebook o aquí, como tú ves debajo están los diferentes ministerios que llevamos a cabo. Ahí vas a poder encontrar también los correos electrónicos, los email, para mandarnos algún email, específicamente en Psicólogos Cristianos, que es el ministerio que comenzamos hace muy poquito tiempo, como ya te dije, un mes. Llevo caminando en los caminos del Señor más de 40 años y hemos pastoreado y hemos encontrado algunas circunstancias y necesidades de estudiar un poquito más. Pero déjame contarte un poquitito mi testimonio de por qué terminé estudiando psicología. Yo me convertí en los años 70 en la tradición evangélica y mi pastor apenas me convertí a los 2 meses. Fue tan profunda y fuerte mi conversión a Cristo que a los 2 meses ya estaba dando testimonio en las calles, pasando tratados, y el pastor hasta me llevaba a predicar a los diferentes anexos que tenía la iglesia en aquellos momentos en una ciudad de Nueva Jersey, allá por los años 70, tempranos 70. Y el pastor me dijo, mira, tú tienes un llamado de Dios al ministerio, por lo tanto debes ir al seminario a capacitarte. En aquellos días, para ser pastor, había que ir a un seminario, había que pasar 3 años adentro, estudiando Biblia de la mañana a la noche, el griego y el hebreo. Y así fue que al final de esos 3 años terminé con un máster en divinidades. Y luego, en 1980, tomé mi primera iglesia como pastor. Y aunque me decían que predicaba bastante bien, me faltaban conocimientos de cómo asistir en las necesidades de los miembros de mi iglesia. Comencé a leer todos los libros de aquel famoso pastor Jay Adams, que escribió el primer libro competente para aconsejar. Había yo tomado en aquellos tiempos, cuando estaba en el seminario, había tomado un semestre con él en Filadelfia y me di cuenta
que aplicando todos los conocimientos que emergen de esos hermosos libros de psicología pastoral, no alcanzaba a atender todas las necesidades del pueblo que Dios me había dado. Un día mi esposa me dice: tantos libros de psicología que estás leyendo, ¿por qué no vas a la universidad, te inscribes y por lo menos hay que te den crédito por todo lo que lees? Y así fue que lo hice. Ingresé en una universidad secular y en 1987 me gradué de psicólogo profesional. Ahora, tenía el conocimiento bíblico por un lado y tenía profundos conocimientos de psicología secular, en donde podía entender con claridad el problema humano. Y obviamente así lo hice. Pero lo interesante fue que mientras estudiaba las teorías y las técnicas de orientación psicológica, me di cuenta que hay mucho de Biblia en lo que los psicólogos han dicho, y me di cuenta también que Dios le da el permiso al hombre para investigar su creación. Y es por eso la ciencia, que no es la ciencia, sino hombres que están tratando de investigar más profundamente la naturaleza del hombre, la problemática del hombre, cómo se da la medicina. La medicina se da porque seres humanos científicos han buscado entrar en los misterios de la ciencia, de la naturaleza, y entonces hacen postulados y crean medicinas, y es por eso que la gente puede seguir viviendo, ¿verdad? Porque la gente con poca fe obviamente necesita algunas otras cosas para resolver situaciones. Entonces, qué importante que Dios nos ha dado también entender la dinámica de las relaciones humanas para poder buscar salidas claras, pero pasando el filtro de las escrituras. Cuando tomamos todas estas técnicas, entonces allí todo va a funcionar mucho mejor. Habiendo leído a profundidad estas teorías y técnicas, pasé 6 meses mirando la Biblia, el griego, el hebreo, y compaginando tanto una como la otra, y entendí que se puede llevar a cabo una psicoterapia perfectamente cristiana hacia los hermanos que están necesitando alguna orientación clara, específica acerca de lo que están viviendo. Y así desarrollamos un libro que se llama Neoiasis, y que gracias al Señor está siendo usado, me enteré hace muy poco tiempo, en muchos seminarios e institutos para la materia psicología pastoral. Ahora bien, este preámbulo ha sido nada más para compartir un poco mi testimonio de por qué es importante hablar de psicología cristiana. Tenemos una gran cantidad de queridos hermanos, pastores, que tan solo escuchando la palabra psicología ya ven al diablo actuar detrás, ¿verdad? Hermanos que dicen que la psicología lo que hace es quitarle la culpa al individuo, pues de acuerdo a ellos, quienes aconsejan en un encuadre de psicología van a disculpar los hechos pecaminosos del sujeto, pues el consejero secular le va a explicar que la culpa fue del padre o de la madre porque así lo formaron y por lo tanto él no tiene ninguna culpa. O sea, esto es lo que algunos líderes eclesiásticos dicen que es lo que hace la psicología, por eso espantan a la gente, alejan de la psicología. En realidad pudiera existir algún profesional que se maneje de esta manera, pero tengo ya muchos años de profesional y no he conocido esa conducta, sino que al contrario, veo que hoy los psicólogos orientan a personas que vienen con fe para que optimicen esa fe, para que se dirijan a Dios en oración, porque ellos hoy saben, y está en las universidades seculares se está propiciando y diciendo, si la gente tiene fe, usen eso para ayudar a la persona que viene con esos problemas.
este intenso temor de nuestros hermanos líderes de congregaciones, que la psicología es del diablo, tiene un origen, y yo quiero explicarlo rápidamente. Resulta que en los años 40 y 50 del siglo pasado, cuando la psicología comienza a hacerse popular en los Estados Unidos, muchos de los pastores de las iglesias tradicionales americanas, cuando veían que no podían dar una solución a la problemática de sus miembros, comenzaban a enviarlo a los psicólogos. Lamentablemente, en aquella época, la psicología estaba buscando su lugar como ciencia, porque era una ciencia nueva. Y el ateísmo acérrimo que la caracterizaba hacía que los consejos ofrecidos en los consultorios fueran más o menos así. O si quieres resolver tus problemas, despídete de Dios. Tus problemas empiezan y terminan por tu fe en Dios. Es tu fe en Dios que te tiene paralizada. Por ejemplo, le decían a una señora. Claro, cuando los pastores comenzaron a ver que aquellos miembros ya no volvían porque habían perdido su fe, empezaron a hacerle la guerra a los psicólogos, arrepentidos de haber enviado a sus miembros a esas consultas. Por supuesto, esto está completamente justificado, pero el hecho es que esta tradición de ver al diablo en la psicología fue pasando desde aquel momento hasta nuestros días. Nadie se preocupó de ponerse a mirar lo que hoy es una perfecta psicología cristiana. Entonces, obviamente, hoy hay personas que pudieran ser atendidas, pero porque existe este criterio, entonces hay gente que está destruida, que no saben recibir de Dios lo que Dios tiene para ellos. Resulta que a partir de los años 80 hasta nuestros días ha existido un pionerismo absoluto de una gran cantidad de autores americanos, como también algunos latinos, que propiciaron la combinación perfecta entre las escrituras con la ciencia de la psicología. Obviamente, estos autores se han preocupado de filtrar los conceptos psicológicos de las técnicas ofrecidas a través del filtro de la palabra de Dios. Con respecto al término psicología cristiana en sí, si ustedes buscan en internet, no está en español la definición, pero Wikipedia en inglés tiene una definición y yo te la quiero leer. Dice así: la psicología cristiana es una fusión de teología y psicología. Es un aspecto de la psicología que adhiere a la religión del cristianismo evangélico y las enseñanzas de Jesucristo para explicar la mente y el comportamiento humano. La psicología cristiana es un término que se usa típicamente en referencia a los psicoterapeutas cristianos protestantes que se esfuerzan por abrazar completamente sus creencias religiosas y su entrenamiento psicológico en su práctica profesional. Sin embargo, un practicante de la psicología cristiana no aceptará, escuche bien esto, no aceptará todas las ideas psicológicas, aleluya, especialmente aquellas que contradigan o desafíen la existencia de Dios y la Biblia. Qué excelente definición, ¿verdad? Esto es exactamente lo que es psicología cristiana. También tenemos que entender que como ciencia, la psicología tiene muchas ramas. Por ejemplo, ramas de la psicología científica, psicología clínica, psicología forense, psicología industrial, psicología educacional, psicología familiar, psicología social, tantas otras ramas, un poco parecido como es la medicina. Tienes cardiología, tienes oncología, tienes neonatología, o sea que la medicina tiene muchas ramas, la psicología tiene otras ramas. Entonces también deberíamos definir que existe una psicología cristiana, otra rama de la psicología científica. Y mire lo que dice Wikipedia acerca de la palabra psicoterapia. La psicoterapia es el uso de métodos psicológicos, particularmente cuando se basa en la interacción personal.
para ayudar a una persona a cambiar el comportamiento y superar los problemas de la manera deseada. Por lo tanto, aquella persona que haya estudiado las técnicas psicoterapéuticas apropiadas y posea capacitación importante en Biblia y teología, o se haya capacitado directamente en psicología cristiana, podría autodenominarse psicoterapeuta cristiano. Y eso es lo que venimos haciendo en la universidad, que yo tengo la gran bendición de ser rector, Doxa International University. Ya tenemos 7.500 alumnos graduados en 35 años de trayectoria ininterrumpida. Pastores, líderes, hasta algunos que ya tienen sus consultorios propios abiertos luego de haber podido estudiar todas las materias que nosotros les enseñamos. Puede ser desde a nivel de instituto como a un nivel de máster o doctorado. Entonces, quiere decir que hoy tenemos una psicología cristiana, que todo cristiano puede sentirse libre de que puede recibir en forma apropiada una orientación técnica, pero al mismo tiempo dentro de la moral, los parámetros de su fe. Y esto es importantísimo. Ahora, los detractores, aquellos que no quieren escuchar nada de lo que nosotros decimos, lo primero que dicen es, entonces podría existir una psicología judía, o una psicología musulmana, o quizás una psicología católica. ¿Por qué no? Cada una de estas religiones tiene sus enseñanzas morales y cada una tiene un encuadre, una visión de la realidad, del mundo, de la sociedad. O sea, todo esto lo ve con ojos de donde es su verdad. Por lo tanto, todo conflicto de tipo social, matrimonial o familiar podrá ser orientado dentro de ese encuadre, dentro de esa cosmovisión, ¿verdad? Tú y yo, como cristianos evangélicos, tenemos una concepción del mundo. Nosotros tenemos muy claro que Jesucristo es el Señor. Tenemos muy claro que Adán y Eva es un evento histórico. Obviamente es ridículo para la gente que no ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Alguien pudiera argumentar que de esta forma, y teniendo en cuenta las creencias de las religiones, pudiera haber una psicología que de alguna de estas religiones tipo machista, ¿verdad? En donde la terapia podría subyugar a la mujer. Es verdad, esto puede ser, pero no podemos olvidar que quienes se han desarrollado en estas culturas, en estas religiones, ven al mundo de una forma muy particular, y no se puede medir una situación matrimonial con un encuadre secular. Debe medirse con el encuadre de donde viven las personas. Yo sé, esto es para debatir y vamos a dejarlo para otro momento. Pero miremos por un momento que no podemos olvidar que aunque el secularismo ateo comprende una gran parte de la población occidental, también dentro de la sociedad secular existen los focos de diferentes culturas y religiones que ven el mundo bajo premisas muy diferentes a la secular. Tú y yo somos aquellos que vemos el mundo en forma totalmente diferente. Desde el punto de vista secular, la idea de Dios es ridícula. Y un terapeuta secular ateo va a entender, entre comillas, que la neurosis del creyente que lo consulta está directamente relacionado a su fe en Dios. Él no va a poder ver más allá de su cosmovisión. Podrá tratar al sujeto usando técnicas que él conoce, pero él sabe que si el individuo no se despega de su fe, estamos hablando de aquellos que son recalcitrantes, ¿verdad? No como estos que hemos hablado, que ya son más moderados. Y van a empujar para que la persona salga de su neurosis dejando a Dios de lado. El secularismo ateo cientificista es el que hoy maneja este mundo. Para estar políticamente correcto se debe enarbolar esa bandera. Pero hoy también existe una gran cantidad de científicos que han hecho importantes descubrimientos. Por ejemplo,
a través de la física cuántica se han encontrado elementos muy diminutos en la materia y hasta antimateria. Se han encontrado motores microscópicos en las células que han terminado por negar la teoría evolucionista de Darwin. Estos científicos han terminado aceptando la realidad de diseño inteligente que presupone a Dios como el origen de todas las cosas. Estos son científicos que empezaron sus estudios como ateos evolucionistas, pero las evidencias de sus investigaciones no les permitió continuar sosteniendo esta teoría. ¡Qué maravilloso! Me alegro de que haya gente que pueda aceptar a través de las evidencias que lo que habían creído siempre no es correcto. Como aquellos que dicen que la psicología no sirve, ¿verdad? Que puedan con las evidencias aceptar que hay una forma de ayudar a los hijos de Dios en la iglesia. Es natural que los profesionales seculares se opongan al término psicología cristiana, como lo hemos dicho, pues ellos no entienden la posibilidad de combinar teoría y técnica psicológica con conceptos morales bíblicos. Recordemos que a la base de sus enseñanzas se encuentra el fundamento evolutivo darwiniano y que para ellos Dios es el invento del hombre primitivo. Esto me lo enseñaron en la universidad cuando estudiaba psicología secular. Que Dios es el invento del hombre primitivo que necesitaba un Padre todopoderoso que lo cuide de los elementos y las bestias salvajes. ¡Qué increíble! Por todo esto, como creyentes debemos defender el hecho de que la psicología cristiana es otra de las ramas válidas de la ciencia de la psicología. Por otro lado, desde el campo cristiano, quienes han quedado atrapados en la tradición de que toda psicología es mala, podrían beneficiarse con algunas sesiones de esta verdadera práctica terapéutica para el creyente, pues verdadera psicología cristiana no es terapia secular con una oración al final. Existe en la psicología cristiana teoría y técnica que emana tanto de la Biblia como de la psicología. Y hoy tenemos miles de graduados capacitados en psicología cristiana que son excelentes psicoterapeutas cristianos que tienen como ministerio la consejería pastoral. Hemos capacitado miles de pastores de todas las diferentes denominaciones que al principio les costaba aceptar y después se dieron cuenta que con la Biblia en la mano podían comparar las técnicas psicológicas y entender que sí se podían usar para ayudar al hermano, para ayudar al miembro de su congregación. Y eso ha sido una bendición de Dios. Realmente estamos muy felices de poder haber traído este pensamiento en esta noche para que todos ustedes que quizás lo vean, lo reproduzcan, mucha gente en la iglesia empiece a abrirse a entender que Dios envió a Jesucristo para que nosotros fuéramos sanos, libres, salvos, pero que lamentablemente hay muchos hermanos en nuestras iglesias que necesitan un empujoncito más. Necesitan de una persona, su pastor, capacitado, que le diga, mira, esto es así, así y así. La Biblia dice esto, esto y esto. Pero con técnicas que le permiten al pastor entender a la persona con la que está hablando, para entender cómo de alguna manera llevar esa palabra que haga el efecto necesario. Hemos tenido en estos un mes desde mayo, que estamos trabajando con psicólogos cristianos, hasta 2 intentos de suicidio cristianos que estaban en sus iglesias y nos pidieron orientación porque ya no aguantaban más. Quiere decir que hay un lugar muy importante para la psicología cristiana. Hace más de 40 años que venimos peleando contra la corriente, pero Dios es bueno y Dios va a mostrar a mucha gente que es necesario conocer profundamente la idiosincrasia y los criterios del ser humano, la mente del ser humano, para poder orientar
en forma apropiada a aquel que está sufriendo. Mis queridos hermanos, por esta noche nada más, ha sido mi gusto poder compartir con todos ustedes. Te ha hablado el doctor Osvaldo Marino Caseñón, rector de Doxa International University, pastor de Iglesia Extensión Cristiana y director del Ministerio Psicólogos Cristianos. Dios te bendiga.